Buenas tardes, noches o días. Lo de siempre, cada video que editamos o hacemos es lo clásico. Donde quiera que nos encuentres a la hora que sea, esperamos ser bendición para ustedes. ¿De qué se trata? Somos Faith Orthodox Baptist Church. Comunicando, participando, compartiendo la palabra de Dios. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que la Biblia dice? No lo que yo quiero o como yo quiero, lo que yo pienso como yo pienso, o alguien más, es como dice la Biblia. Alguien dijo por ahí, cada quien puede predicar lo que quiera. Tienes razón, cada quien puede predicar lo que quiera cuando no es llamado a predicar la palabra de Dios. Cuando somos llamados a predicar la palabra de Dios, es porque creemos en la palabra de Dios. Y estamos seguros que la palabra de Dios es la Biblia, que se nos ha legado, y legado de muchos miles de años atrás. Para que sea directiva para todo creyente y para no creyente. Si se dispone su corazón a oír y querer entender lo que la palabra de Dios nos dice. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana pasado. Esta enseñanza lo hacemos los domingos tesalonicenses. Estamos viendo los tesalonicenses, según la de Tesalonicenses. Los domingos, los miércoles vemos Romanos. ¿Por qué estos dos libros son muy importantes? Bueno, estos tres libros, porque es la primera y segunda Tesalonicenses. Toda la Biblia es importante, porque estamos viendo la importancia y profundidad de la enseñanza de lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo sepa mucho, sino que lo que dice la palabra de Dios. A eso nos basamos, es donde está fundamentada nuestra fe. Somos bautistas fundamentales, pero fundamentales, fundados, apoyados en la palabra de Dios. No es lo que yo quiero, no es como yo quiero, no es como yo creo, porque todos tenemos un creer y un querer, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No es obligatorio, aunque es de vida, aunque es de lo espiritual, de lo terrenal, ambas cosas, del pasado, del presente y del futuro, lo que la palabra de Dios nos dice. Pero depende de cada quien. Lo quieres aceptar, lo quieres oír, qué bueno. No te cuesta nada más disponer a oír y a tratar de entender qué dice la Biblia. Es bonito que todos tenemos una mente propia y no podemos ser manipulados, pero sí podemos ser desviados cuando no conocemos el fundamento de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Para quién es? Y todo lo demás. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Todas esas cosas vienen en la palabra de Dios. Acerca de tu cuerpo, acerca de tu espíritu y el mío, lo espiritual, lo carnal, lo terrenal y lo celestial. Viene todo en orden para que sea entendido, para que entendamos que en este cuerpo mora lo que somos, lo que realmente somos, el alma de cada uno. Este cuerpo va a ir un día a la tierra. El espíritu, según la Biblia, que de vida que dio Dios en el soplo en Adán, regresa a él. Y el alma que está dentro de este cuerpo es la que va a dar cuenta de todo aquello que hayamos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Hay veces que no me gusta lo que dice la Biblia, pero no por eso se va a borrar porque no me gusta lo que dice. Ama a tu enemigo, ama, paga, no pagues mal con mal. Todas esas cosas porque son enseñanzas espirituales, pero también terrenales. Porque en esta vida estamos pasando por una prueba de un tiempo. A veces 50, a veces 100, a veces 40, a veces 30, a veces 20. Depende del propósito de Dios en cada persona. Pero lo importante es aclarar, es Biblia. No es lo que yo creo, no es como yo digo, es como dice la Biblia. A eso fui llamado, a predicar la palabra de Dios, y es lo que hablamos, la palabra de Dios. Lo creemos tal cual lo dice. No es lo que yo quiera, o como yo quiera, y tampoco es a fuerzas.
porque cada quien tiene su propio, vuelvo a repetirlo, decisión, opinión y creencia. ¿Quieres saber qué dice la Biblia? Bien. De eso se trata esta enseñanza y todas las enseñanzas que se dan de parte de Faith Orthodox Baptist Church. Somos bautistas por denominación y cristianos por convicción, pero más que todo viviendo a Cristo en nuestras vidas. Sí, no que somos Cristo, pero sí somos a semejanza de lo que estamos siendo forjados a semejanza de lo que es el Hijo de Dios. Vamos a ver, es muy profundo, según la de Tesalonicenses es muy profundo y vamos a entrar en cosas muy profundas. Los invito a que escuchen, analicen y si tiene Biblia, que la lea. Voy a pedirle a ver si en estos momentos que nos lea el versículo de según Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a entrar en el capítulo 1, ya llevamos una porción. Ya fuimos al 7, ¿verdad? Vamos al 7, al 12. El 7 ya lo había predicado o enseñado la semana pasada. Pero es un complemento necesario en estos versículos. Por eso los retomamos otra vez como un análisis o una recordancia de aquello que se habló, ¿verdad? Voy a pedirle a ver si que nos lea del capítulo 7 al versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses en la Biblia Reina Valera, y luego vemos cómo lo presenta las Américas, para que veamos que son diferentes formas de presentarlo, pero es el mismo sentido y la misma condición en que nos enseña. Adelante, a ver si por favor. Según Tesalonicenses 1, 7 al 12 dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación, e hincha la bondad, todo buen intento y toda obra de fe con potencia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Hasta ahí? Y del Señor Jesucristo. Bien, es como nos lo presenta la Biblia Reina Valera, versión 60. Y nosotros usamos la antigua versión, ¿verdad? Para predicar, pero ¿cómo lo presenta la Biblia Las Américas? Es una Biblia de estudio, ¿verdad? Vamos a ver qué dice del 7 al 12, nos lo presenta de esta manera. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, perdón, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, el hoyo, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo eterno, destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. El 11 y el 12 es una oración, pero vamos a incluirlo porque ahí está. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. El 12, y cerramos. A fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, entendemos lo que dice la Reina Valera, cómo lo presenta y cómo lo presenta precisamente
la Biblia Las Américas, pero usamos más bien la Biblia Reina Valera, versión antigua, para predicar. Es la que usualmente usamos en este templo, en esta iglesia. Entonces estamos viendo que Pablo sigue insistiendo, sigue hablándonos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que Él ponga los pies sobre la tierra, la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, va a ser levantada y llevada. Y luego va a venir el Señor. Pero veamos cómo nos lo presenta la Biblia. Entonces dice el 7, y vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, y cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Bien, ese versículo nos habla muy claramente de qué, de la venida del Señor. Nuevamente, hace énfasis en la venida del Señor. Enfatiza y profundiza en lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 7? Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Bien, pero el Señor no va a hacer su presencia nada más así. Él va a dar una forma de advertencia de su venida. Permítame orar y ahorita continuamos, profundizamos un poco. Inclinen su rostro, por favor, con toda reverencia. Es parte de la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, pidiendo tu guianza, tu protección, sobre todo, Señor, que me des la plenitud de tu Espíritu Santo, de manera, Padre, que pueda yo expresar correctamente tu palabra. ¿Qué es lo que nos dices? ¿De qué manera? Y quita de mí cualquier pensamiento, emoción o sentimiento de mi cuerpo, de mi mente, de mi carne. Inclusive movimientos que no sean de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a llevarlo adelante. Es tu palabra y con gusto y con alegría, sintiéndome gozoso, privilegiado de poder compartir tu palabra con los que gusten oírla. Bendice a aquellos que disponen de corazón a oírlo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, a tus evangelistas, a tus obreros, a tus ministros, a tus misioneros, Señor, que dejan la comodidad de su hogar, sea frío, haya lluvia, esté como esté, el misionero, Señor, va con gusto porque te ama a exponer tu palabra a los demás. Bendícelos, los que van realmente con ese deseo, con ese anhelo. Bendice a tu pueblo, tus iglesias. Bendice este templo, Señor, esta casa de oración. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de todo esto, podemos entrar en lo que dice el versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, ¿por qué nos dice esto? Porque todo creyente, todo hijo de Dios, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor y nos entregamos a Él, pensamos al principio, cuando todavía no entendemos, que el mundo no aprueba a los hijos de Dios, que el mundo juzga a los hijos de Dios, a los que creen en Jesucristo, a los que siguen a Jesucristo. Y hay tal vigilancia en esas personas, en el creyente, que muchas veces de lo que habla la palabra de Dios es de la agresión verbal, física, emocional, inclusive espiritual. ¿Por qué? Porque no entienden de lo que se está hablando. Es simplemente no lo entienden y por eso dice Pablo, no se preocupen. ¿Qué es lo que? Y a vosotros que sois atribulados, dará reposo con nosotros, con quien, con ellos, los apóstoles que predicaron, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Cuando el Señor se haga presente, que dé señas, porque va a haber señas, ejemplo, va a haber señales muy grandes. Precisamente hay una de esas señales ahí en 1 Tesalonicenses 4:16,
nos habla de esas grandes señales que va a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? 4:16, ¿sí? ¿O no? A ver qué dice, amiga. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Señor, Amén. con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero es el arrebatamiento. Primero los muertos en Cristo y luego los que hayan quedado o hayamos quedado cuando el Señor llame a su iglesia a ser arrebatada. Y en ese tiempo se van a decir muchas cosas. Por eso el mundo va preparando a la gente y que los extraterrestres y que hay adopciones, porque en ese tiempo van a decir, fueron los extraterrestres que los adujeron, se llevaron a todos ellos, a los muertos y a los vivos, porque están estudiando cómo es el humano. No, es el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor lo va a anunciar de qué manera. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de qué, de arcángel, y con trompeta de Dios, ¿desde dónde? Desde el cielo, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:24? Dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar, acordándonos delante del Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sabiendo qué? Sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabiendo, hermanos, ¿a quién está hablando? Amados de Dios. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién dejó este mensaje? ¿A quién deja esta enseñanza? A la iglesia de aquel tiempo y de este tiempo. Porque la Biblia es para que aprendamos qué es lo que dice ahí en 2 Timoteo 3:16. Porque muchas veces dicen, es que toman la Biblia literal. Pues sí, es literal, pero no exagerando. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, gracias. ¿Qué es lo que dice? Que toda palabra, toda escritura es útil. Toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un libro para enseñanza de vida. Muchas veces no entendemos, o no se quiere entender, o no queremos someternos a la autoridad de Dios. Porque Dios nos hizo a nosotros. No es cierto que venimos de acá, que venimos de allá. Eso es otro punto aparte, que dice la Biblia. Si usted cree que viene de alguna otra cosa, pues usted lo creerá. Pero mi padre, mi madre y mis abuelos han sido personas humanas. Y cuando han necesitado algún trasplante, alguna operación, se utilizan cosas humanas para el humano. Porque la Biblia me enseña que la carne de los animales y la carne del ser humano son diferentes en muchas maneras. Esa es y está en la Biblia, pero no vamos a ir ahí porque no se trata de eso. Estamos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de qué, de los que son atribulados. Primeramente dice, aquellos que son atribulados, ¿qué recibieron los que son atribulados? ¿Qué dice? Y vosotros que sois atribulados, ¿dará? ¿Sí, verdad? Sí, dar reposo con nosotros. Dar reposo, no dará, dar. O sea, instantáneo, reposo con nosotros, dice el apóstol. Y cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con sus ángeles. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Señor se haga manifiesto en los ángeles, con sus ángeles? Bien, dice, los afligidos hoy tendrán reposo en un tiempo futuro cuando el Señor sea manifestado. Ya parafraseando el versículo, es lo que nos está diciendo. Cuando el Señor venga, vamos a tener ese descanso, tanto los unos como los otros. A veces no entendemos que la tribulación no nomás es por persecución, que la tribulación que el cristiano padece no nomás es humana.
Porque hay huestes espirituales, principados y potestades que están atacando al ser humano constantemente y sobre todo más a los creyentes. ¿Para qué? Para desanimar, para que caigan, para que, es que, como dijo Moisés, es que yo no hablo bien. Dios nos deja la puerta abierta para que entendamos ampliamente, como dice Efesios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Ahí en Efesios, ¿qué dice? 6:12. Efesios 6:12. Vamos a verlo en la Biblia, para que no quede como nada más lo hablo por hablar. No, está en la Biblia, que la lucha no es contra un ser humano, que en una lucha del cristiano y de todo ser humano no es nada más carnal, sino también espiritual, que es por donde caes en lo carnal o caemos en lo carnal. ¿Qué dice? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias, amiga. Contra malicias espirituales en los aires. Principados, potestades, contra malicias espirituales en los aires. Que el Señor los reprenda, ciertamente. Pero nosotros tenemos la oportunidad de obtener las armas necesarias, la armadura, para poder defendernos. Principalmente la fe, que dice la palabra de Dios que es el escudo para los ataques del enemigo. El escudo de la fe. Y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Tenemos el poder de Dios a nuestro favor? Claro que sí. Por eso está ahí Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en mis fuerzas yo no puedo. Humanamente yo con mis fuerzas, ¿yo qué puedo hacer? No puedo defenderme a veces de los seres humanos. Conti más de esos seres que tienen poder sobre el ser humano. ¿Cómo podemos luchar con ellos? Pues no en mis fuerzas, pero sí en las fuerzas de mi Señor. De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay de personas a personas. Todos tenemos una mente. Todos tenemos entendimiento. Dios puso en el ser humano, no en los aliens, no en lo paranormal, no en lo extraterrestre, sino en el ser humano, una mente tan grande y tan poderosa que a veces pensamos que no somos nada. Delante de Dios, nuestra mente es chiquita, es finita, pero tenemos una mente con una capacidad que podemos entender. Inclusive hay gente que puede inventar cosas muy grandes, pero depende de la disposición que tenga uno y para qué quieres hacer inventos. ¿Cuál es tu plan en esta vida? ¿Servirle a Dios, servirte a ti mismo, servirle a las riquezas? Eso depende de cada quien. Pero para todo hay una advertencia bíblica, ¿verdad? Porque no vas a ser eterno en este mundo, ni yo ni nadie. Lo principal es que si esperamos con esa esperanza verdadera, con ese deseo y con ese anhelo, con esa confianza de que la venida del Señor va a ser real, esperamos un reposo en Cristo. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo está siendo formada en cada creyente. Si es que queremos y nos dejamos. Porque es que no sé por qué sufro si soy cristiano. Acordémonos de Job, el libro de Job, y no vamos a ir tampoco allí. Es simplemente una referencia. Acordémonos que todos los siervos de Dios, los hijos de Dios, han sufrido tribulaciones, han sufrido persecuciones. Y nosotros, ¿por qué no? Si el mismo Señor murió en la cruz por nuestros pecados sin culpa alguna. ¿Quiénes somos nosotros para no querer sufrir las consecuencias de a veces nuestras propias acciones? Pero buscamos, cuando son acciones propias, culpar a alguien más, como lo hizo Adán con Dios. ¿Qué le dijo Adán a Dios? Es que la mujer que tú me dices. ¿Y qué dijo la mujer? No, es que es la víbora. Pero desde entonces tenemos esa actitud todos. Yo nunca tengo la culpa. Nadie sabe más que yo, nomás yo sé, yo tengo la razón. Y no, tenemos que ver y entender que la lucha que tenemos no es con los seres humanos nada más. Todos somos instrumentos de aquello que queremos hacer. Dejarnos ser instrumentos. Por eso la Biblia habla de que el que vence al ser humano lo vuelve esclavo de él.
el que vence a aquella persona, porque se hace esclavo de la carne, de los deseos, de las riquezas, de lo terrenal. Y lo espiritual no importa. Y lo eterno, y lo voy a seguir repitiendo, porque es necesario que se entienda que esto terrenal aquí se queda, con sus riquezas y todo, y un día este mundo, con todas sus obras y todo lo que gane, será quemado, será deshecho por el fuego, porque el Señor va a bajar una nueva tierra, un nuevo cielo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Si hemos leído la Biblia como cristianos, nos damos cuenta que estamos pasando una prueba constantemente en esta vida hasta que terminemos, y que tenemos una misión que cumplir, pero depende de nosotros el obedecer o no. Porque la lucha que tenemos no nomás es con nosotros, es con mi carne. ¿Y de qué ataca mi carne? Los principados, las potestades, huestes del aire. Que es una lucha constante. Que es lo que tenemos que entender, que todo lo podemos hacer si seguimos a Cristo, que nos da de su Espíritu Santo, nos sella y nos da el poder de repeler al enemigo. Pero ¿cómo nos repelemos? Dice Santiago, búscame Santiago, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Y por qué voy a la Biblia? Porque ahí está escrito, no dice, peléate, rétalo, peléate con él. No, dice, resístelo, porque tienes con qué hacerlo. Porque, ¿qué dice ahí en Santiago? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y de vosotros huirá. Gracias, mija. Someteos pues a Dios, principalmente. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Dios, no en tus fuerzas, no en las mías. Hay un versículo que dice también que no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Inclusive hasta hay un canto, himno, algo así, que se canta, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿De quién? De Dios. ¿Quién es Dios? Cristo Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Dios es uno. No son tres dioses, son tres personalidades en un Padre. Como así tú tienes alma, cuerpo y espíritu, tiene todo ser humano. Somos tres personas. El cuerpo va al sepulcro. Ahí se acaba. Vuelves a la tierra, según la Biblia, según Génesis. El soplo de vida que está en el ser humano, el espíritu de vida, vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que es la que está dentro, que somos nosotros realmente, es la que va a dar cuentas y la que va a ser enviada a vida eterna, al gozo o al sufrimiento. No trato de asustar a nadie. Ojalá lo hiciera. Que llegara a temor. Porque es verdadero. El infierno es verdadero. Y no es el infierno. Déjenme decirlo. Porque no nomás es el infierno. Porque el mismo infierno será echado en el agua de fuego al final. En el juicio del trono blanco. Será echado todo. Donde va a estar la bestia y el anticristo y todo lo demás. Aquellos que no han creído. Pero al creyente se le va a dar consuelo. ¿Cuándo? En la venida de su esperanza, en la venida de su fe, de su confianza, del verdadero, del Hijo de Dios. Pero ya no va a venir como varón de dolores. Va a venir como ¿qué? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la Biblia nos dice ampliamente que el Señor va a avisar antes. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos, porque aún ni el mismo Señor lo sabe, ni sus ángeles. El único que tiene eso en su potestad es el Padre. Cuando Él lo decida. Cuando Él lo mande al Hijo, porque lo va a mandar. Fíjese bien. El Hijo obedece al Padre. No dijo Él mismo, no vengo a hacer lo que yo quiero, no vengo a hablar lo que quiero. Lo que mi Padre me da que hable, eso hablo. Y hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Allí en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, si ponemos atención, ¿qué es lo que dice? Podemos entender de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que dice, mija? Dice
Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Gracias, mija. Qué tremendo. ¿Fue obediente? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad de 3 personalidades en el Padre, con Él. Pero Él es el principal, el Padre. En algún versículo de la Biblia dijo el Señor: mi Padre mayor que yo es. Y lo que yo veo que hace mi Padre, eso lo hago yo. Y lo que me dice mi Padre que haga, eso hago. Porque Él mismo es Dios. Es que tenemos que entender que Dios nos habla de una manera que no nos queda duda, ¿verdad? Entonces vemos que los afligidos tendrán ese reposo en el tiempo de la venida del Señor, que se ha manifestado o en la revelación del Señor, como el término lo entendamos, sea en la Biblia, sea por predicación, pero el Señor va a venir un día. ¿A qué? Por los suyos. ¿Pero qué nos da antes de venir? Las advertencias, las instrucciones, los mandamientos, los estatutos. Pero hay quienes dicen: es que a mí no, yo mi vida, yo tengo que divertirme porque no, sí. ¿Y Dios dónde lo dejas? ¿A Cristo dónde lo vas a poner? Hay gente que cree que por decir: yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Sí, pero no le crees a Dios ni le crees a Cristo. Tú crees en tu ley, tú crees en tu voluntad, y tú haces lo que tú quieres porque es tu vida y es tu regla. Pues no. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas según su voluntad y ver mandamientos y estatutos que están ahí. No es gravosa la palabra de Dios. No es pesado. Es pesado cuando no queremos someternos, porque no queremos dejar aquella vida del mundo. ¿Es pesado ser verdaderamente un cristiano? Sí. Si se toma de la manera que como obligación, no. Es pesado. Pero cuando se dispone uno yo le creo al Señor. Yo le creo a Dios. Yo creo en sus palabras. Yo creo en sus promesas. Pero si no hay esa disposición, es pesadísimo ser cristiano, ¿verdad? Entonces el momento del reposo es la revelación o manifestación del Señor. El apóstol Pablo habla de la revelación de Cristo con toda claridad. Apunta a lo que había recordado en su primera epístola, el encuentro con el Señor descendiendo desde el cielo. Ahí en Primera de Tesalonicenses 1:10, ¿qué nos dice? Son varios versículos ahí en Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios: y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. De la ira, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Déjame hacer un punto nada más aquí. Vemos que el Señor murió, pero también lo resucitó. ¿Quién? El Padre. ¿De dónde? De los muertos. ¿Y quién es el Padre? ¿Qué dijo el Señor? Nadie me quita la vida. Yo la pongo de por mí, porque tengo la promesa de mi Padre, el poder ponerla y poderla tomar para atrás. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. ¿Qué dice ahí mismo el 2:19? Dice la palabra de Dios: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. No sois vosotros quienes, aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Yo no soy tan importante. Lo importante es Cristo y la palabra de Dios.
Por eso el que predique y habla la palabra de Dios no debe buscar un lugar para agarrar fama o tener riquezas. Debemos expresar lo que Dios quiere que se exprese, porque es su palabra, es su obra. ¿Qué dice el 3:13? Dice la palabra de Dios, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensible delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estamos viendo qué dice ahí el 4:14 al 17. Dice la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Amén. No seremos delanteros porque los muertos en Cristo resucitarán primero. No vamos a ser delanteros a ellos, vamos a ser después de ellos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se les va a dar un cuerpo nuevo para ser llevados. Pero hay una cosa que quiero poner muy en claro ahí. El no creyente, el que no cree en Dios, va a ser echado en el agua de fuego. Ciertamente, esa es la ira de Dios, es el tormento venidero. Aquellos que no creen, aquellos que han jugado a ser cristianos, va a haber ese juicio. Y todos, y dirán en aquel día, como dice allí en Mateo 7, ¿qué? 21 al 23. 7, 21 al 23. ¿Qué es lo que dice? Que se necesita obediencia, pero ¿cómo no lo presenta la Biblia? ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Aparte, gracias, amiga. Fíjese bien lo que está diciendo. Yo hice milagros, grandes milagros. Yo predicaba, yo hacía, pero no estaba el Señor ahí. Es por eso que debemos entender que no nomás es decir, tiene que haber una sinceridad y una claridad, porque el que ha de venir, vendrá, ¿verdad? Otra vez aquí sigue con la misma enseñanza. El que ha sido recibido arriba en el cielo, vendrá desde allí otra vez. Hechos 1:11. Para confirmar lo que se está hablando. ¿Qué es lo que se está hablando? Que la venida del Señor es una realidad. No es un juego, no es nomás, que al cabo que tiene, es una realidad. Ahí en Hechos 1:11, que es lo que dice. Dice la palabra de Dios, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Qué tremendo, la ascensión de Jesús. Viene la segunda vez. ¿Qué es lo que está profundizando la palabra de Dios? Que estemos atentos, que estemos fieles, constantemente en oración, sabiendo que nuestra esperanza está más cerca, las promesas de su venida. ¿Cuándo vendrá? No lo sé. Yo no puedo decir qué fecha va a venir, pero que vendrá, vendrá. ¿Lo veré yo? No lo sé. ¿Lo verán ustedes? Yo no lo sé. Pero si sus hijos o sus nietos o alguien más lo ve o lo espera, nosotros vamos a ser primero que ellos levantados, si son cristianos, si han recibido a Cristo como su único y vasto Salvador. ¿Qué es lo que debemos que entender? Que el Señor vendrá otra vez. ¿Para qué? Nuevamente la referencia al encuentro con el Señor está rodeada de la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder. No vendrá, como dije hace rato, como siervo sufriente y el varón de oro, sino con el glorioso juez que vendrá para establecer su reino y juzgar a los que han causado aflicción a los suyos durante el tránsito de esta vida por la tierra. Los creyentes sufren
porque los que no creen o no quieren creer, no porque no entiendan, simplemente se les ha enseñado, se les ha hablado, pero lo toman a broma, lo toman a juego, hasta bromean con el Espíritu Santo, hasta bromean con el Señor y hacen de Satanás un juego. Es que es este Satanás y es esto, porque quieren sentirse que son algo y no son nada. Son unos simples marionetas de los demonios, de las huestes espirituales, que no quieren que les resplandezca la luz del Evangelio, como lo dice ahí en Corintios 4:4, primera de Corintios 4:4, porque están ciegos, no de los ojos, sino de los ojos espirituales, y el entendimiento lo tienen cerrado y no quieren escuchar más acerca de la palabra de Dios. Prefieren juzgar, criticar, denigrar al predicador, al pastor, al evangelista, a aquellos que les predican, que aceptar la verdad. ¿Qué es lo que nos dice? Está en 2 Corintios. 2 Corintios 4:4. Ahí está. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, mira, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. ¿De la qué? De la gloria. De la gloria de Cristo. Ya han oído, ya lo han tenido enfrente, lo han entendido, aprueban que es verdad, pero no lo aceptan. Por eso fuimos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo. Muchos me dirán en aquel día, yo predicaba en tu nombre, yo hacía milagros en tu nombre. Sí, pero nunca me diste la honra y la gloria verdaderamente de labios, porque tu corazón estaba en la fama, en la riqueza, en los trajes, en la popularidad, en el ser yo. No basta decir soy cristiano, no basta decir yo creo, porque dice en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan, pero eso no los hace salvos. No basta creer, hay que creerle al Padre, hay que creerle al Hijo y que haya esos frutos de un verdadero cambio en tu ser. El conocimiento y el entendimiento que tenemos, sabemos muy bien qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la verdad, qué es la excusa, con qué me quiero justificar de mi falla, de mi pecado, de mi error. Por eso es que el Señor vendrá a juzgar todo eso, a los vivos y a los muertos. Y aquel día se dará recompensa, ¿verdad? Ay, Señor. Dice la palabra de Dios todo eso, ¿verdad? Sino el glorioso juez que vendrá para establecer la venida del Señor, su reino, y juzgar a los que han causado aflicción a los suyos durante el vivir en este mundo, el caminar por la tierra. Los creyentes sufren, los impíos hacen sufrir a los creyentes. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no creen, pero el Dios de la justicia se manifestará en todo poder para dar la correspondiente retribución en justicia a quienes afligen, de modo que los afligidos tendrán reposo y los que afligen serán perpetuamente afligidos. ¿Qué es afligir? Sufrir constantemente. Muchos toman muy a juego el infierno, el lago de fuego. Ahí voy a estar. Son cadenas de oscuridad, quemándote, y nunca te vas a quemar. Lo poco que tendrías de humanidad o de santidad, ahí se va a acabar. Porque no es fácil. Ahorita lo puedes ver fácil porque estás en esta vida. Estás a prueba a ver si pasas. Pero cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos llamará a cuentas. Por eso hay un versículo que dice que es menester que todos parezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y en otra parte dice que no juzgues a tu hermano, porque es necesario. Ahí en Romanos 10:14. El otro es Corintios, no me acuerdo,
Segunda de Corintios, algo, 5:10 o 10:5, algo así, no me acuerdo. Pero si hayas uno o los dos, qué bueno. Los pastores a veces somos juzgados, somos a veces difamados, insultados, denigrados, pero es que no es lo que nosotros decimos o queremos, es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Amén. Fíjese bien lo que dice. Y tú, pero luego se voltea, por decirlo de alguna manera, se voltea y le dice a usted, pero luego se voltea y me dice a mí, y tú también, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, la palabra de Dios es para allá y para acá. No nomás es para un lado. ¿Tienes el otro? ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Amén. ¿Vendrá qué? A dar recompensa. Gracias, mi hija. Retribución. A todo depende lo que hayas hecho en este cuerpo, en vida. Ahora, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que estamos esperando? La venida del Señor. Yo he oído que dice mucha gente, sí, ya ven, Señor, ya ven. Pero estarás haciendo la obra. ¿Habrá fe cuando venga el Señor? Eso depende de cada quien. A mí no me deja juzgar a nadie. Pero sí advertirles que con Dios no se juega. Y me gusta mucho recordar Gálatas 6:7. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas 6:7? Porque no es conmigo, es la palabra de Dios. Por eso el Gálatas 6:7 dice de esa manera. ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:7, mija? Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Y vuelvo a repetirlo. Cuando dice hombre, dice todo ser humano sembrare, eso también se recibirá, cosechará. No te engañes, no nos engañemos. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Lo que el ser humano siembre, eso es lo que vas a cosechar, o lo que voy a cosechar. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando cometemos un error, tratamos de echarle la culpa a los demás. Se necesita ser muy valiente, tener mucho valor, mucha dignidad y amar mucho a Dios para aceptar nuestro error. Si yo me equivoqué. Bien difícil. Por eso allá en Santiago dice, someteos pues a Dios. 4:7, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué al diablo? A decir nomás, me echan la culpa a mí de todo. ¿Por qué al diablo? Porque te sometes a él. Y lo que hace él es que te avienta tu carne en el camino. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que tú hiciste esto, esto y esto? Y ellos saben todo porque todo ven. Los espíritus que andan en este mundo todo ven del ser humano. Y todo lo usan en contra del ser humano. Es que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pues sí, resístelo. Pero ¿cómo lo vas a resistir? En tu fuerza no puedes, ni en la mía. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. En su fortaleza. Porque estoy esperando la venida del Señor. Estoy esperando la aclamación del Señor con voz de arcángel. Para aquel día, para poder decir yo, bueno, es el tiempo. Fíjese, y antes, en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, ¿cómo vivíamos? Déjeme decirle que dice el versículo 8. Dice la palabra de Dios: en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No obedecen a qué? No obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego, gracias, para dar retribución. ¿Qué retribución? Pagar la recompensa. Si eres cristiano verdaderamente, tu salvación no se pierde, pero sí las recompensas. Aquellos que no han creído en el Señor, pues van a tener su paga. Aquellos que no han escuchado el evangelio del Señor, que no quieren escuchar el evangelio del Señor, también van a recibir su paga. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, yo no. La Biblia, porque el Señor dará a cada quien, ¿verdad? Primero va a ser el tribunal
de Cristo y el juicio del trono blanco en conjunto. Porque luego ahí va a separar unos a la izquierda y otros a la derecha. Y unos serán echados allá y otros entrarán a la gloria del Padre, del Hijo. Pero eso depende de cada quien cómo lo entendamos. Es que exageran, es que los hermanos nomás quieren el diezmo. Dios no quiere tu dinero. Déjame decirle que en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, andábamos bien errados. Yo mismo los reconozco, porque el Señor no me sacó de un monasterio, ni nací en una familia cristiana. Si estoy aquí es por pura misericordia de Dios. ¿Qué dice Gálatas 4:8, mija? Dice la palabra de Dios: antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servirás a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quién íbamos? ¿A los que por naturaleza qué? No son dioses. No son Dios. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca? Si yo me pongo a ver qué dice la Biblia completamente, inclusive hay algunas religiones que han quitado ese mandamiento porque no los quieren. ¿Qué dice allá en Éxodo 20? El mandamiento: no tendrás dioses ajenos. El 3. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen ni nada. Si yo me pongo a hablar de esto, se pueden sentir ofendidos mucho. Pero ¿qué dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos, ni imágenes, ni nada. ¿A qué me comparas? Dice en Isaías. ¿A qué me comparas? Con tus manos lo forjas de madera, de oro o de plata, y luego lo adoras, te lincas. Bueno, eso es de cada quien, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Antes, en otro tiempo, no habiendo conocido a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6? Dice la palabra de Dios: porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, de cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por Él cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Y nosotros por Él. Aunque hay muchos dioses que se llaman dioses en el cielo y en la tierra. Cuidado. Hay algunos que dicen: no, pero es que lo toman literal. Es que la Biblia es literal. Es verdadero lo que dice la palabra de Dios. Pero no lo exageremos ni para un lado ni para otro. El hombre por naturaleza es religioso. Necesita tener algo o alguien para estar adorando. Hay quienes, si nosotros pensamos que en América, en toda América, hay dioses falsos, déjeme decirle que estamos muy poco informados. En la India hay muchos más dioses, hasta ratas. No mates la rata porque encarnas en ella. No mates ese cucaracho, imagínese. Por eso, ¿qué dice la Biblia? No que digo yo, que dice alguien más, no me meto en religiones, cada quien crea lo que quiera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que aunque hay muchos que se llaman dioses en el cielo y en la tierra, más nosotros nomás tenemos un Dios y un Señor. Dios Padre y Jesucristo su Hijo. ¿Quién lo dice? Ya lo vimos ahí en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Pero déjame decir que para mí no me gusta pelear con nadie. No es competencia, es enseñanza que dice Romanos 2:8. Dice la palabra de Dios: mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira. Enojo e ira. No me gusta a mí pelear con nadie. No, la iglesia de Dios no es contenciosa, no es competencia. Es palabra de Dios y simplemente. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 3:19 acerca de estas personas contenciosas? Dice la palabra de Dios: cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y a su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Que sienten lo terrenal, que están agarrados de lo terrenal, de lo material. ¿Qué dice ahí en Romanos 8:5?
Romanos 8:5 dice la palabra de Dios, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Qué dijimos que era? Romanos 8:5. Romanos 8:5. Vimos lo que dice Filipenses y luego vemos lo que dice Romanos. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Se enamoran de lo inútil. Necesario sí en este mundo. Necesario lo material, ciertamente que sí. Pero hay quienes exageran. Roban, matan, asesinan, de alguna manera engañan para poder obtener aquello que ellos quieren. Porque quiero ropa de marca. Hemos hablado mucho acerca de las riquezas y que el Dios de las riquezas, ese es el Dios de estas personas. Lo hemos visto, ¿verdad? Pero es que no se toma en cuenta el plan de Dios que dice según Pedro 3:7. Dice la palabra de Dios, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservadas por la misma palabra, guardados por el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y la perdición de los seres humanos impíos, dice a hombres. Entendamos que cuando dice a hombres no se refiere nada más al varón, sino a la humanidad en general. ¿Qué es lo que dice? Mas los cielos que son ahora y la tierra, ¿qué más dice? Son conservados por la misma palabra. Guardados, ¿para qué están guardados? Para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres o seres humanos impíos, que no creyeron, que se negaron a creer. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que todo el ser vivo, ser humano, nacido de hombre y de mujer, tiene un fin. Y no nomás tiene un fin humano, tiene un final espiritual, eterno. Sea para gozo, vida eterna en Cristo Jesús o para tormento eterno. Muchos piensan que nomás es, ya me morí en el infierno y ya. No, déjame decirle que es un tormento constante. Que arrojo vivo casi y vuelves a enfermar y vuelves otra vez. Y un tormento y maldiciendo a Dios. Lejos de Dios. Esa es la muerte eterna. Separados de Dios. Alejados de Dios. En su ira. En el infierno. Muchos dicen, ¿Dios tiene ira? Claro que tiene ira. El infierno es un ejemplo. El lago de fuego es un ejemplo. ¿Qué es? Es el enojo de Dios. Porque estuvieron en contra de Dios, ¿verdad? Y podemos encontrar en la Biblia toda esta enseñanza. Si es que queremos aprender. Si es que queremos saber realmente. Porque un día vendrá. ¿Y qué va a pasar cuando venga? Bueno, Isaías 2:10 nos dice algo muy importante que va a ocurrir en ese tiempo. Claro que es el Antiguo Testamento, pero es referencia para enseñar. Porque para eso está ahí, para enseñar el tiempo venidero. Dice la palabra de Dios, métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete, aunque te escondas en la piedra, aunque te escondas donde te escondas, ya cuando venga el Señor a hacer juicio, no va a haber donde te escondas. ¿Qué dice el Salmo 139:8? Dice la palabra de Dios, si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Entonces, ¿qué más sigue? El 9. Si tomare las alas del alba y abatiere en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿El 10? Ese es el 10. Ese es el 10. ¿Qué vemos? ¿Nos podemos esconder de Dios? De ninguna manera. ¿Dónde nos vamos a esconder? Si donde quiera está Él. Todo es Él. Dice ahí mismo en Isaías 19:21. Isaías 19:21. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirá. Y los cumplirán. Muchas las veces, es casi un hecho. El ser humano, si no lo ve, no lo cree. Estamos como Tomás. No creemos hasta que lo vemos. Hay muchos que yo no creo en Dios. Pero les pasa algo. ¡Ay, Dios! No que no.
¡Ay Dios! ¡Ay Dios! No que no hay Dios. No que no hay castigo. No que no hay recompensa. Dios nos ama, nos acaricia, nos dio a su Hijo. Ahí en Romanos 5:1. ¿Qué nos dice? ¿Hasta dónde llegó lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no más murió, sino que resucitó. ¿Qué dice ahí en Romanos 5:1? Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, gracias amigo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, el versículo 8, ¿qué más dice? Mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros entendemos ampliamente el amor de Dios, entendemos entonces que Dios nos ama de tal manera que no escatimó, dice la Biblia, esa palabra, a su propio Hijo. Antes lo entregó para que nosotros alcanzamos justificación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues lo entendemos o lo tomamos muy a la ligera. Recordemos que dice Gálatas 6:7, no erréis. Dios no puede ser burlado o engañado. Lo que el ser humano sembrare, eso mismo cosecharás. Dios nos pone mandamientos y estatutos en su palabra, en nuestra vida. Dios no obliga a nadie. Dios no va a bajar del cielo a torcernos el brazo, a jalarnos los oídos. Dios permite que pasemos pruebas en nuestras vidas, tribulaciones, para que aprendamos a entender que estamos bajo su amor, porque dice un versículo, que Dios al que acepta como hijo, al que acepta como hijo, ¿qué hace con él? Lo reprende y lo azota. Y aquel que no es azotado y reprendido por Dios es que no es su hijo. Es necesario que entendamos que la tribulación, el sufrimiento humano, es con un propósito de que aquel que subió en la cruz no tiene por qué haber venido a pagar mis culpas. ¿Por qué no voy a querer recibir las consecuencias de mi comportamiento o mis acciones en este mundo? Dios va a venir a tomar cuentas, el mismo Señor, de los creyentes y en el tribunal de Cristo, para dar recompensas. No, ahí no es para condenar a nadie, ahí es para dar recompensas según lo que se haya hecho en nuestro vivir, en la obra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sea bueno o sea malo, la obediencia nos lleva a tener esas recompensas, sean buenas o sean malas, pero también la desobediencia nos lleva a lo que leímos en Mateo 7, 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor, es que yo hacía milagros, yo echaba demonios fuera. No tenías a Cristo en tu corazón, nunca lo aceptaste verdaderamente. Si no había dinero, no predico porque no hay ganancias. Es que no hago la obra porque no me deja nada. Al Señor, ¿qué le dejó? Sufrimiento en la cruz. ¿Qué paga le hemos dado al Señor para poder nosotros intentar o querer tener algo más que el mismo Señor no nos ha pedido a nosotros? Si pensamos que con dinero, porque ese es el gran error del ser humano, con obras y por dinero, se nos olvida que no es por obras, como dice Efesios 8 y 9, no es por obras para que nadie se glorie, porque es don o regalo de Dios para el ser humano. Yo no sé cómo está tu corazón con el Señor, pero sí sé una cosa, que estás a tiempo. Si tienes vida, hay esperanza. Dice un dicho en el mundo, un proverbio del mundo, dice, mientras haya vida, y también lo dice la Biblia, hay esperanza. Ahí en Eclesiastés también lo dice. En vida, en este mundo. Mientras peregrinamos en este mundo, hagamos el bien. Veamos por la obra del Señor. No puedo yo decirle, vente a mi iglesia, vente a mi templo, porque yo no tengo un templo lujoso. Confía mucho en muchas personas, esperando la ayuda de aquellas personas y nomás recibir la espalda. Pero mi Señor nunca me ha dejado, de todas me ha librado y de todo me ha levantado. Por eso me enseñó más todavía que no confiar en el hombre, porque dice la palabra de Dios o en el ser humano,
Maldito el hombre o el ser humano que confía en el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre o el ser humano va a fallar. Dios no falla. El Señor no falla. Su Espíritu Santo no falla. Si ya eres perdonado de tus pecados, es tiempo que analices qué es tu obra que estás haciendo. No qué hiciste, qué estás haciendo con aquello que Dios te encargó que hicieras. No es necesario que vengas a la iglesia, si no puedes, porque a veces es imposible por enfermedad, por necesidad económica, por incapacidades físicas, enfermedad, pero en tu corazón, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás sabiendo la palabra de Dios? ¿Estás orando por tus hermanos? Porque aquellos que no oran por sus hermanos, entonces, ¿no dice ama a tu prójimo? Hay un versículo que dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no lo has visto? Y aborreces a tu hermano que sí has visto. Cuando la palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo gran mandamiento. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? El versículo 10 que perdón. ¿En qué estamos, dijimos? Sí, en el 10. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 10, Betsy? Dice la palabra de Dios, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Siempre que predico o siempre que enseño la Biblia, me gusta aclarar que no son mis opiniones personales. La palabra de Dios está escrita ahí, yo nada más las amplío un poco a lo más que a mi capacidad de entendimiento. Si usted tiene su Biblia, si usted quiere saber más de la palabra de Dios, lea su Biblia, pero no más la lea. Ore o haga una plegaria pidiéndola apoyo o la guianza del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Aquellos que decimos que somos cristianos, que conocemos la palabra de Dios, no dejemos que el mundo y su afán nos arrebate el gozo de ser hijos de Dios. Luchemos contra nuestra carne, porque es la que a veces no nos deja. Mi orgullo, mi deseo, mi anhelo es ser rico, ser millonario y verme hermoso. Por favor, este cuerpo se va haciendo viejo. Hebreos 9:27, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. De la manera que está establecido, que está establecido para el ser humano, para el hombre, ¿verdad? Que mueran una sola vez y después al juicio. Si tú te has dejado engañar por gente, es que no estás leyendo la palabra de Dios. Ahí en Juan 17:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. En ellas. Qué tremendo. ¿Por qué dice eso? Porque fuimos entregados en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos de Israel. Nosotros no somos judíos. Pero no nos vanagloriamos de eso. Al contrario, seamos agradecidos que somos partícipes de las promesas con Israel. No son más, no son menos. No somos más, no somos menos. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Cristo. ¿Verdad? Allí en Segunda de Pedro 2:9, vosotros sois linaje. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, mija. ¿A quién nos ha llamado de las tinieblas a la luz? Al pastor nada más. A todos los pastores. No, a todos los creyentes que se dicen ser hijos de Dios. No busquemos ganancias deshonestas, busquemos predicar la palabra de Dios, que Dios no es deudor de nadie. Dios recompensa a aquellos que en su corazón hay el deseo de servirles sin ningún interés terrenal, más que las almas de nuestro Señor. ¿Por qué todo esto? Porque la venida del Señor está próxima. ¿Qué dice 1 Corintios 3:13?
Dice la palabra de Dios, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. El fuego la hará. Versículo 14 y 15, mija, de una vez. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Más así, como por fuego. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que todo creyente va a ser probada su obra. Ahora vemos lo que dice ahí, ya lo leímos, 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros parezcamos. ¿Cuál es todos nosotros? Todo creyente verdadero, parezcamos ante el tribunal de Cristo, no para juicio de perdición. No lo dice así, eso lo estoy diciendo, sino ¿para qué? Para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo en vida, para que se entienda. Ahora, sea bueno o malo. ¿Y qué es lo que vemos entonces que nos está hablando la palabra de Dios? ¿Qué dice 1 Corintios 3:15? Dice la palabra de Dios, si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. El empero será salvo así como por fuego. No, la salvación no se pierde el creyente. Eso es una mentira. Que aquellos que dicen que la salvación se pierde no les ha amanecido. No han leído, no están hablando de lo que dice la palabra de Dios. La salvación es permanente, pero eso no nos capacita para pecar deliberadamente. Porque si Cristo está en nosotros, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, una nueva vida, un nuevo fruto de nuestra vida, con un comportamiento de acuerdo a lo que decimos que somos. No es un juicio para nadie, es una enseñanza. ¿Quieres entenderla? Qué bien. ¿No la quieres entender? Bueno, no sé por qué puse Proverbios 23:26. Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. La petición de Dios es eso principalmente. Dame, hijo mío, tu corazón. Porque dando el corazón, viene lo que dice la palabra de Dios ahí. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán por añadidura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no buscamos estar en pecado. ¿Fallaremos? Ciertamente que sí. Pero abogado tenemos, dice ahí en Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2:1. 2:1. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, gracias. Abogado tenemos ante el Padre. Pero eso no nos da derecho a que teniendo la salvación, pecar deliberadamente. Eso no es, la misma Biblia nos dice, pecaremos deliberadamente porque estamos bajo la gracia, dice en Romanos. En ninguna manera. Porque si has nacido nuevamente, tus frutos tienen que ser diferentes. Solamente, dice también la palabra de Dios, que no estés en Cristo Jesús. Que sea puro soñar, ilusión, vana, de que soy cristiano. Podemos aprender a hablar como cristianos, podemos aprender a actuar como cristianos, pero no ser cristianos verdaderos. Y eso lo sabe Dios. A mí no me toca juzgar, nada más advierte que dice examinaos, ahí en 5:10, 5:13, no me acuerdo, ¿de qué? De Corintios. Según Corintios 13:5, dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, no basta actuar, parecer, dejemos de fingir, seamos claros y sinceros. Si no estamos de acuerdo con la palabra de Dios y no nos gusta la palabra de Dios, no es a fuerzas. Cada quien tiene derecho, pero cada quien va a dar cuentas. Es mi deber hablar la palabra de Dios. Los últimos versículos de esta porción de la palabra es una oración de Pablo hacia los tesalonicenses. Vemos que los tesalonicenses, Pablo, Timoteo y Silas, sufrieron persecuciones. Estaban tan acostumbrados a ello y vemos cómo, si hemos leído la Biblia, entendemos todos los problemas que tuvo Pablo.
apedreado, perseguido, insultado, azotado, y no nomás Pablo. Pablo era el líder, pero lo seguía Timoteo y Silas, y no nomás ellos, era un grupo de personas humanas creyentes en Jesucristo, que se dispusieron a evangelizar a los demás. Y los tesalonicenses recibieron esa enseñanza y la aceptaron y la practicaron. Que había incrédulos entre ellos, ciertamente, como los hay en todas las iglesias. Ese pastor nomás nos invita a que vayamos a ganar alma. No, yo no soy. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí que fue que el linaje escogido. Primera de Pedro 2:9, porque vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué somos adquiridos? Para que anunciemos las ¿qué? ¿Cómo lo dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y no seamos como dice 4:4 de 1 de Corintios, 2 de Corintios, que el Dios de este siglo, ¿verdad? 2 de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. ¿Quién es Cristo? A la imagen. ¿Y qué dice Romanos 8:29? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito? Cristo. ¿La imagen de quién tiene Cristo? De su Padre. ¿A imagen de quién estamos siendo formados? A la imagen de su Hijo. ¿Por medio de qué? De tribulaciones. Probando. Dios permite que seamos probados, que seamos forjados. Es como el alfarero lo presenta en la Biblia. Hace su vaso como él quiere. Pero no nos gusta. Nos duele. Y se nos olvida que hay un canto de alfarero en lo que es la cristiandad. Y si ponemos atención en ese canto, pues lo cantamos como muchos otros cantos. Y sí, vamos a hacer la labor del Señor. Y la labor del Señor será cumplida. Cumplida será. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Dónde está esa decisión? ¿Dónde está esa entrega? ¿Dónde está esa verdad? Que se vea, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 11 de la lectura que tenemos, mija. Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Amén. Qué tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está, el Señor de Pablo por medio del Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo por medio de Pablo, está siendo iluminado para que escriba lo que tiene que escribir, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación e hincha de bondad, todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Si me lo lees nuevamente, Bessie, por favor. Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia. Y toda obra de fe. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La entrega del apóstol, la sugerencia, la insistencia al Padre que les dé la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Pablo, Silas y Timoteo fueron los que llevaron el Evangelio a Tesalónica, no a toda Tesalónica, porque si hubiera sido a toda Tesalónica, no hubieran tenido persecución semejante a las iglesias de Cristo, ¿verdad? Y Pablo dice, tuvieron las pruebas y fueron perseguidos igual que las iglesias de Jerusalén. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 1:5? Dice la palabra de Dios, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, mas también en potencia y en Espíritu Santo y en gran plenitud,
como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Hay un amor constante en la cristiandad que debe ser constantemente exhortado a ser llevado a cabo. El amar a su hermano, el tener ese amor por el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y nosotros somos como la niña de sus ojos. Toda aquella persona que haya atribulado al cristiano va a recibir su recompensa, porque somos pueblo elegido, somos gente santa, que estamos bajo la protección del Señor, y Él va a venir a dar retribución y descanso. Descanso a los cristianos que han sufrido por causa de su nombre y a los que han perseguido a los cristianos. Porque Él no está contento con eso. Por eso dice, oren y oramos y seguimos orando para que todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el Evangelio se les predicó no nomás por palabras, sino por la potencia de Dios y su Espíritu Santo. ¿Verdad? Creo que tenemos que entender que Dios está constantemente al tanto de nosotros. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:3? Dice la palabra de Dios, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos deja bien claro que tiene que haber la oración y ese amor. Muchas veces, yo amo a mis hermanos, ni te acuerdas de ellos a la oración. No dejemos o no dejemos que el desgano, el sentimiento, nuestras emociones, nuestra carne domine lo espiritual. Porque tenemos la potencia de nuestro Señor Jesucristo para poder salir adelante. Solos no podemos, pero con Cristo todo lo podemos y lo sabemos y lo entendemos. Hagámoslo. ¿Cómo podemos hacerlo? Orando, leyendo la palabra de Dios, hablando de lo demás de Cristo, porque vosotros sois linaje elegido, gente santa, pueblo escogido. ¿Verdad? Por eso. Porque aquel que murió por nosotros en la cruz nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes también. ¿Quién? ¿Los pastores? No, todo creyente, porque todos fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las maravillas, ¿verdad? Sus promesas, su amor. Cuando usted está enfermo, que está pasando tribulación, el Señor está allí, consolándolo, diciéndole, no te lo están haciendo a mí, a ti te lo están haciendo, me lo están haciendo a mí. No te están insultando a ti, me están insultando a mí porque yo soy tu Dios. Se están poniendo conmigo porque ustedes son mi pueblo escogido, linaje santo, pueblo elegido, porque obedecimos al llamamiento de su palabra. Creo que tenemos que entender que estamos protegidos y tenemos esa potencia y ese poder y esa bendición de que mis peleas, mis luchas no las peleo yo, es el Señor, porque soy su hijo, porque yo lo sigo, porque yo lo amo, porque Él me ama, porque me ha mostrado todo su amor y cuando estoy en tribulación Él me consuela, me apapacha, por decirlo de alguna manera, me toma en sus manos, me consuela y me acaricia, me dice, no temas, que yo estaré contigo todos los días en este mundo, todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Creerle al Señor, creerle al Padre, no nomás creerle a ellos, que son verdaderamente Dios y que su palabra está aquí para darnos consuelo, fuerzas e instrucciones de cómo seguir adelante. ¿Quieres instrucciones? Lee la palabra de Dios. ¿No te gusta el predicador? No me veas. Oye la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios para que sepas que Dios te ama de una manera inigualable, no con conveniencia, no con algún propósito vano, sino con un amor verdadero que Él ha mostrado con su Hijo en la cruz, en el madero. Y no nomás eso, nos resucitó según vimos ahí en Romanos 5:1, que somos justificados
por Él, por su resurrección, porque no nomás quedó muerto, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, cada vez que nosotros fallamos y nos arrepentimos y vamos al Señor. Me equivoqué, cometí el error. Dejemos el orgullo, dejemos la vanidad y aceptemos nuestra responsabilidad como seres humanos. Que Dios no se sorprende porque fallamos, pero sí se entristece cuando nos negamos a oír su voz. Si eres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que tiene oídos oiga lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Qué dice el versículo 12, mija? Y cerramos con 3 versículos más. Dice la palabra de Dios, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí en Filipenses 2:9? Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Porque lo ensalzó, lo levantó, lo premió, le dio una recompensa a su hijo por la obediencia. ¿Qué hizo con él? Le dio un nombre más grande que todos los hombres. Por eso dice Efesios 1:21, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Más aún en el venidero. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos ha preparado todo y nos ha dado todo, pero tenemos que pagar el precio de ser cristianos. Tenemos que pagar el precio de seguir al Cristo. Por eso dijo el Señor ahí en la Biblia, lo está, ¿verdad? Pues obviamente no me acuerdo de todos los versículos. Sé que está en Lucas y está en Mateo, en los Evangelios. ¿Qué dice el que quiere venir en pos de mí? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Níguese, gracias amiga. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque en este mundo no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida más que Cristo Jesús. Juan 3, ¿qué? 14:6. Juan 14:6 dice, y así lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo entiendes? ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? Es tu decisión. ¿Por qué dice Hechos 4:9? Y cerramos. Dice la palabra de Dios, pues que somos hoy demandados a hacer... ¿Hechos 4:9? Hechos 4:9, sí. ¿12? Me equivoqué. ¿En ninguno otro hay salud? Sí. Hechos 4:12. Sí. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ya vemos Juan 14:6. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice? En ningún otro hay salud o salvación debajo del cielo, ¿verdad? Dado a los hombres o a los seres humanos en que pueden ser salvos, ¿verdad? En Cristo Jesús, nada más. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 14:6? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, Dios no quiere nada a fuerzas. Dios no nos pide más que lo que nos da Él. Si usted está postrado en la cama, si usted tiene una enfermedad muy grande, que Dios quiera que no. Si usted está en condición de tribulación, créale a Dios. Crea en nuestro Señor Jesucristo. Con entendimiento que un día, tarde o temprano, porque es establecido que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Todo ser humano tenemos un fin. Lo importante es saber cómo debemos llegar a ese fin de nuestras vidas, buscando la puerta de la muerte para entrar, la muerte física para entrar a la vida eterna, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay otro que dice en Juan
que dice, no me acuerdo exactamente cómo dice, el que está muerto, no ha muerto. El que está muerto vivirá. Sí, ahí. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Son promesas, son direcciones. Ahora, si usted no quiere creer, está en su derecho. Adelante. Juan 11:25 dice la palabra de Dios. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, gracias amiga, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y vimos que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la resurrección, aquí dice. ¿11 qué? 11:25. Juan 11:25. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Depende de cada uno. Es la enseñanza bíblica. ¿Le gusta? Qué bueno. No está a fuerzas, es voluntario. No tiene que si no quiere, pero yo le recomendaría que lo creyera. Porque esta vida se acaba y un día vendrá el Señor a dar el pago a cada uno, según lo que hayamos hecho. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, en Él, en el Dios verdadero. Siempre lo bendiga, permítame orar y nos veremos en el próximo video. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Enternece corazones, abre puertas, de manera, Padre, de que no es a fuerzas, que no es porque tienen que, aunque se debiera de poner esa mano, tienes que creer en Cristo si quieres tener vida eterna con Él en el reino celestial. Porque hay dos caminos, para arriba o para abajo. Pero la decisión es personal, cada uno, con el Padre, con el Todopoderoso. Nadie tiene poder para perdonar pecados más que Dios en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado al ser humano o a los hombres debajo del cielo en que se puede ser salvo más que en Cristo Jesús. Bendice a los oyentes, darles gracia por el escuchar, el querer aprender más de ti. Bendícelos y prospero en sus corazones, al igual que en los nuestros. Señor, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote por aquellos que están en la enfermedad, por tus siervos, por tus misioneros, por todas tus iglesias, Señor, por todos tus pastores que verdaderamente predican tu palabra. Bendícelos, aquellos que dependen de tu ministerio, Señor, prospéralos en sus necesidades. Por tus misioneros, suple aquellas necesidades, aquellas cosas que, Padre, nosotros en la comodidad de nuestro hogar ni cuenta nos damos. Tú bendícelos, fortalécelos y prospéralos en todo. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor me los bendiga.